Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Desde hace ya bastantes años, en Chihuahua, un gobernador, César Duarte, se convirtió en uno de los modelos de cleptocracia y de criminalidad desde el gobierno de la entidad más representativos de una época. El gobernador de oposición que combatió, investigó toda la trama y la operación de corrupción en la época de César Duarte, el exgobernador del PAN, Javier Corral Jurado, emprendió una de las operaciones más importantes desde 2017 para desentrañar y desenmarañar la situación de corrupción en Chihuahua. A esa operación se le llamó y se le conoció como Operación Justicia. Y hoy, a ya 5 años de distancia y frente a una situación muy tensa que se está viviendo en Chihuahua, frente a indicios de venganzas políticas, es muy importante que escuchemos hoy la voz del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien tengo el gusto de tener aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. No, al contrario, Genaro, como siempre es un gustazo estar aquí en el Sistema Público de Radiodifusión. Me da mucho gusto además saber que pronto Canal 14 estará en la capital de nuestro querido estado de Chihuahua. Exactamente, porque además la expansión de la señal pública pues tiene que estar ahí, en donde está muchísima población que necesita una opción, otra versión de las cosas y un sistema público por el que tú has luchado desde hace muchísimos años. Pues va a ser una gran noticia cuando esto se concrete y por supuesto pues una felicitación por esta expansión tan importante del sistema público de radiodifusión. Y muchas gracias por la invitación. Javier, ¿qué es lo que ha sucedido con Operación Justicia? ¿En qué momento estamos, digamos, la Operación Justicia dejó o dejaste como gobernador el avance, incluyendo la detención y extradición de César Duarte? ¿Y en qué situación está actualmente? Bueno, la Operación Justicia para Chihuahua, como se sabe, fue un megaproceso de combate a la corrupción, en donde en efecto se combatieron redes de corrupción política muy amplias que atravesaron a distintos sectores, actores, no solamente de la vida política del Estado, sino también del sector empresarial, de los medios de comunicación, del sector religioso, actores que tienen que ver con la vida social de Chihuahua. Fue una mega operación, fue un mega proceso que llevó a más de 50 personas a prisión. ¿Más de 50? Así es, que logró en su operación generar un resarcimiento al Estado bajo la reparación del daño muy importante, porque se lograron no solamente aseguramientos y con ello la recuperación por parte del Estado de bienes importantes, entre ellos bienes muy importantes del exgobernador César Duarte, sino también dinero que se logró por la vía del pago de multas, de créditos fiscales y también de la reparación del daño. Esta operación es efectivamente un modelo y fue un ejercicio referencial en el país de combate efectivo a la corrupción, sin distinciones, sin sesgos, sin privilegios, sin excepciones. Sin embargo, hoy esta operación por la cual se tiene a César Duarte en el estado de Chihuahua en prisión, así es, presumiblemente, ha tenido un actual desenlace pues muy lamentable, no solamente porque se le ha estado desmontando desde el momento en que llegó la nueva gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que tiene un gran compromiso con el exgobernador Duarte, una persona que estuvo vinculada incluso a la corrupción de César Duarte al ser parte de la nómina secreta que tenía como un mecanismo de corrupción y un mecanismo corruptor. Que la Fiscalía Estatal investigó y que la mencionó, ¿no? Y por el cual ella fue incluso no solamente acusada por el Ministerio Público, sino vinculada a proceso penal por un juez de control en el estado de Chihuahua
tras varias audiencias que se tuvieron para desahogar pues un importante caudal probatorio. Esta operación está siendo desmantelada, pero no solo eso. Hoy estamos, diría yo, en el peor de los escenarios, además significando un mensaje muy deplorable para la sociedad en su conjunto y para las instituciones, porque ahora el coordinador de esta operación, Justicia para Chihuahua, sí, el coordinador operativo de lo que fue este megaproceso de combate a la corrupción, el licenciado Francisco González Arredondo, está detenido. Así es. Acusado en Chihuahua de tortura psicológica. Varios de los testigos con identidad reservada que ofrecieron declaraciones muy importantes en contra del exgobernador Duarte, incluso que dieron testimonio del modus operandi sobre la nómina secreta. Pasado el tiempo, llegada la gobernadora al estado, se han declarado víctimas de tortura psicológica y entonces... fue ex post, es decir, ya una vez que llega la gobernadora, no en el momento de la... Esto acaba de suceder hace un par de meses. Así es. Que se concretó la orden de aprehensión en contra de Francisco González Arredondo. O sea, el perseguidor de la corrupción en Chihuahua ha terminado perseguido por los mismos que imputó. Estamos ante una venganza política de la gobernadora de Chihuahua, que además tiene un rebote en varios sentidos. Bueno, por un lado, pues tratar de desmontar todas las investigaciones que se construyeron en torno del caso de César Duarte, sí. Obviamente el propio caso de ella, pero también otros casos muy relevantes que la opinión pública del país conoció, derivados de la Operación Justicia para Chihuahua, como la Operación Zafiro. Exactamente. En el que se documentó pues la desviación de recursos públicos del estado de Chihuahua hacia campañas del PRI. Estos testigos con identidad reservada, que entonces ofrecieron testimonios muy valiosos que permitieron incluso seguir la ruta del dinero, pasado el tiempo y una vez que ya se sintieron protegidos por la nueva gobernadora que está pues vinculada, muy conectada con el duartismo, se han tratado de desdecir, o más que desdecir, han acusado de que sus testimonios fueron arrancados por tortura psicológica, que eran sometidos a largos interrogatorios, que no se les daba agua, que no se les dejaba ir al baño, que se les hablaba muy fuerte o que se les gritaba y que se les amenazaba con meterlos a la cárcel. Estos testigos entonces tuvieron el criterio de oportunidad para poder colaborar con la autoridad, porque colaboraron con la autoridad, porque dijeron cómo fue la operación, pero lo hicieron porque fueron copartícipes. Exacto. Del tema de la corrupción. O sea, porque son cómplices de la Operación Zafiro y de otras operaciones que hizo César Duarte, ¿no? Bueno, ellos brindaron no un solo testimonio. Sí. Ellos brindaron más de 20 testimonios ante distintos jueces. Cuando hablamos de ellos, estamos hablando de alrededor de ¿cuántos? Son 5 los que ahora han presentado esta denuncia, que en realidad todo está fabricado por el actual fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, y la gobernadora. Fierro lo único que ha hecho pues, es cumplir una consigna política de la gobernadora para concretar la venganza que estuvo anunciando en público y en privado desde los primeros días de su gobierno. Porque ella ha traído invariablemente, a lo largo de todo este periodo que ya va de su administración, ella ha traído esa pretensión de lavarse la cara, de decir, miren, nada de eso existió, fueron torturados, fueron testigos presionados, no solamente para desmontar sus propias investigaciones, obviamente para cumplir el compromiso que tiene con César Duarte, quien la estuvo financiando durante mucho tiempo. ¿Cómo explicas o cómo le explicamos a quienes nos están escuchando y viendo que la actual gobernadora, María Eugenia Campos, es del mismo partido del tuyo, del PAN, y César Duarte es del PRI, o era un gobernador muy destacado de la era peñista? Yo lo explico muy rápido eso. Sí. Porque, pues, presumiblemente es del PAN, pero yo creo que no es así. Más bien es del PRIAN. Del PRIAN. Porque además, este es el grupo político, es un grupo político muy corrupto, que durante el gobierno de Duarte
le convalidó muchas cosas y lo apoyaron en el Congreso, le taparon muchas cosas, le permitieron incluso que se hiciera del Poder Judicial del Estado mediante una reforma en el que Duarte dejó prácticamente un plan de impunidad a través de varios magistrados. Esta es la... ¿Tú rompiste ese plan de impunidad? Nosotros combatimos el plan de impunidad. Así es. De hecho, generamos una gran reforma al Poder Judicial de Chihuahua para que magistrados y jueces fueran seleccionados bajo método de concurso. Obviamente esto también ya se volvió a eliminar. Ahora ha vuelto una reforma, una contrarreforma judicial, sí, en donde la gobernadora prácticamente decide quiénes van a ser los nuevos magistrados y jueces en el estado de Chihuahua. Bueno, platicamos alguna vez aquí. Así es. Cómo Maru Eugenia Campos, cogobierna con César Duarte, no solamente en su gobierno, en donde Duarte tiene posiciones muy relevantes, sino en el propio Poder Judicial, en donde colocaron a la ahijada política de César Duarte, a la magistrada Miriam Hernández Acosta. Y en este sentido, este grupo desde entonces ha generado un vínculo con el exgobernador y así como este grupo participó por complicidad o porque fueron beneficiarios de esa corrupción y acompañaron a Duarte, ahora están de nuevo cogobernando. En Chihuahua se sabe que ha regresado en muchos sentidos el duartismo y muchas de las prácticas y de los vicios que el duartismo instauró en la política chihuahuense. Ha regresado el control del Poder Judicial, ha regresado el control del Congreso, la utilización de mercenarios para los linchamientos mediáticos, tiene un gran control de medios de comunicación en el Estado porque volvió el tonel de dinero sin fondo para los medios en el Estado. No puedo generalizar, pero la verdad es que pues, son pocas las excepciones que hay. Realmente pues, hay un control, como lo tenía Duarte exactamente, utilizando a los medios para denostar a sus adversarios, para calumniar, para desprestigiar y obviamente para taparle a ella pues ya muchos de los yerros, de los vicios, incluso de los actos evidentes de corrupción que ya se empiezan a presentar en el gobierno de María Eugenia Campos a un año, 4 meses de haber iniciado. Exactamente. Ahora bueno, es que se descompuso la cosa muy, muy rápido. ¿Cómo explicamos también que si el caso ha sido atraído, el caso de César Duarte, por la Fiscalía General de la República, es decir, por el fiscal, el doctor Alejandro Gers, y si el delito de tortura es un delito federal, los ministerios públicos estatales estén investigando al perseguidor de la corrupción en Chihuahua? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, lo que hay que señalar es que la Fiscalía General de la República, en el caso de Duarte, solo actuó como la instancia oficialmente, legalmente autorizada para gestionar la extradición. No lo podía hacer la Fiscalía General del Estado porque en materia de extradición los que gestionan esos procesos son los estados nacionales. Sí. Todavía no se ha traído al ámbito de la Fiscalía General de la República las investigaciones en torno de Duarte. Lo que efectivamente se generó, y ahí no podemos negar que actuó la voluntad política tanto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como del propio fiscal general Alejandro Gers Manero, ellos actuaron para posibilitar la extradición. Porque durante el sexenio de Peña, pues a Duarte se le protegió. Así es. El tema es que la causa o las causas penales siguen en Chihuahua, aunque efectivamente es muy probable que también la Fiscalía General de la República termine atrayendo el caso de Duarte. El propio presidente de la República recientemente ha advertido que el caso de Duarte es también federal, porque varias de las investigaciones de Chihuahua también se han desarrollado acá. Hay carpetas de investigación abiertas desde hace mucho tiempo en torno de la corrupción de Duarte en la Fiscalía General de la República, pero lo que sí ya ejerció facultad de atracción la Fiscalía General de la República fue en el caso de Francisco González Arredondo, del exfiscal que está detenido como la venganza política que hay.
Sí, pero ahora la Fiscalía General del Estado, el gobierno de María Eugenia Campos, ha resistido y está resistiendo esa facultad de atracción. Por un lado, dicen colaborar con los ámbitos de gobierno, con los niveles de gobierno, dicen tener todo el interés de llevar una coordinación efectiva con la Procuración de Justicia a nivel federal, pero por otro lado, en este caso, han resistido a entregar la carpeta de investigación y el caso está ahora, Genaro, en una discusión en tribunales, en donde pues se anticipa terminará en un conflicto competencial entre la juez local y el juez federal. ¿Llegará a la Suprema Corte? ¿O podría llegar? No sabemos hasta dónde llegue. Lo cierto es que no quieren entregar la carpeta de investigación el gobierno del estado de Chihuahua, la Fiscalía General. ¿Por qué? Pues porque hay una fabricación brutal de esta investigación. La propia Fiscalía alteró la escena de los hechos en lo que antes se conoció como la Casa de los Expedientes X, que fue las instalaciones de donde se combatió la corrupción. Han alterado incluso algunas de estas áreas para hacer coincidir algunos dichos de estos testigos protegidos y decir que ahí había un centro de interrogatorio, incluso una cámara Gesell, ¿no? Adiós. Y entonces, evidentemente saben que al entregar la carpeta de investigación, pues quedarán desnudos, serán exhibidos. ¿Por qué? Pues porque han hecho las cosas muy mal, muy burdas, porque cuando una investigación nace de una revancha, de una venganza política, sí. Por supuesto que por más que se quisieran cuidar las cosas, no van a dar. Así es. No van a poder coincidir. Un protocolo de Estambul sin ninguna certificación, sin ningún cumplimiento de los requisitos que los tratados y las leyes marcan a esto que se conoce como el examen médico psicológico como protocolo de Estambul. Perfecto, vamos a un corte, sí, Javier. Claro. No nos dejen, continuamos aquí en Versiones Públicas. En la cuarta transformación, con diálogo, de forma responsable y decidida, el salario mínimo continúa con incrementos históricos. 20% más para este 2023. Si quienes ganan menos ahora ganan más, todas y todos ganamos. Por un salario digno. Gobierno de México. El juicio a Genaro García Luna en Nueva York cambiará la historia que nos contamos del México reciente. ¿Quién fue Vicente Fox? ¿Quién era Felipe Calderón? ¿Y qué diablos fue su guerra contra el narco? ¿Quién fue Peña Nieto? ¿Y qué carajos fue su pacificación? Y el presidente López Obrador, ¿qué tratos tiene hoy mismo con el crimen? Hablamos hoy sobre el juicio a García Luna con un gran periodista, Jesús Lemos. Tus derechos, nuestras músicas, tus historias y tus ideas, tu sexualidad y tus deseos. Juntos, siempre juntos. Nuestras palabras y acciones para cambiar el mundo. Altavoz Radio. Toma el altavoz. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, y nos estaba explicando en el primer bloque de esta entrevista cómo la situación en Chihuahua en 1 año, 4 meses se ha descompuesto de una manera muy delicada y específicamente en el caso de la lucha contra la corrupción, en la cual avanzó mucho el gobierno de Javier Corral en contra de toda esta trama y esta red de corrupción que se construyó durante la administración de César Duarte. Ahora se ha venido pues prácticamente replegando, o más bien ejerciendo, ¿cómo lo diríamos? Desmantelando. Pero esta descomposición la acabamos de ver iniciando el 2023 con esta revuelta, este motín
en el Cerezo de Ciudad Juárez que provocó más de 17 personas fallecidas, abrió la caja de Pandora de la corrupción dentro del Cerezo, fuera del Cerezo, y creo que también, a pesar de que a ti también te tocó vivir un jueves negro, digamos, en el Cerezo de Ciudad Juárez, de lo que estamos hablando en el caso de la descomposición es de algo que también llega hasta esos niveles, ¿no? ¿O cómo interpretar lo sucedido en el Cerezo? Bueno, es fruto de mucha indolencia, de mucha omisión, pero también de incompetencia, de la incapacidad que hay en el Estado para atender los verdaderos problemas de Chihuahua, porque ella está en otra cosa, ella anda en una precampaña muy anticipada, como andan otros muchos actores de muchos ¿Precampaña partidos. para la presidencia? Para la presidencia de la República, y está fundamentalmente en el tema de su promoción, de su imagen, de las relaciones públicas. No está metida propiamente en la tarea de la gobernación del Estado, de la conducción del Estado. Estas responsabilidades las ha cedido a personajes, por cierto, muy inescrupulosos, parte de este mismo grupo que se conoce como el Maru Duartismo, y por eso en esa distracción por esta precampaña tan anticipada, pues se han desatendido asuntos que son fundamentales. Hay que decirlo con toda claridad. Bueno, nosotros, por cierto, no tuvimos dentro del Cerezo, propiamente dicho, un jueves negro. Nosotros tuvimos una reacción afuera cuando hicimos intervenciones dentro del Cerezo, precisamente para generar depuraciones, para buscar aseguramientos de armas, para identificar pues las formas en las que los principales líderes de las organizaciones criminales conseguían o privilegios o espacios de comodidad para ellos, y que fuimos desmontando. Así es. Incluso fruto de uno de los operativos que hicimos en noviembre del 2019, se generó en la ciudad efectivamente una reacción muy violenta de este mismo grupo que ahora se fugó prácticamente con todos sus líderes, los Mexicles, un grupo muy violento, generador de la violencia en la ciudad, y cuando vimos cómo se estaba generando desde el penal esa violencia, construimos un área de máxima seguridad, un módulo de alta seguridad, una inversión muy importante en infraestructura que hicimos en el Cerezo, que por cierto... ¿Con recursos estatales? Con recursos estatales. Es un penal estatal. Sí. Por cierto, un módulo que ella solo se adjudicó en el primer informe de gobierno, pero nunca han usado y nunca usaron. Y estaba destinado precisamente a llevar ahí pues a los líderes criminales más peligrosos, sí, incluso con mayor riesgo para ellos mismos en función de los grupos que se encuentran recluidos, o los líderes criminales que se encuentran recluidos en el Cerezo. No solamente no lo usaron, una inversión muy importante. Así es. Con tecnología, con puertas automatizadas, con sistemas de videovigilancia en cada una de las celdas. Se construyeron 46 celdas nuevas. 46. Para tener un control de cada uno de los principales cabecillas. No solamente no lo usaron, trasladando a esos reos a esa área para tener un mayor control y vigilancia, permitieron de nuevo que estos líderes criminales tuvieran celdas VIP. Exacto. Bueno, si no hubiera entrado la Guardia Nacional y el Ejército, de nueva cuenta, como a nosotros nos acompañaron, porque aquí hay un dato muy importante, es que eso ya existía y no, cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue empezar a desmantelar todas esas áreas de privilegio. De hecho, Así a nosotros nos acompañó la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en varios de los operativos. Eso, en el último operativo que hicimos, pues eso jamás se vio. Eso hay que decirlo con toda claridad. Ahora vuelve a entrar el Ejército y la Guardia Nacional y se encuentran con celdas VIP, con armas de alto poder, armas largas. Así es. Con droga, y en una de ellas una caja fuerte con cerca de 2 millones de pesos. ¿Y qué dice la gobernadora frente a eso? Que el que perdió el control de los penales fui yo. Pues al que se le fugaron, a la que se le fugaron los reos fue a ella. Exacto. Pues, pero siempre está regresando hacia atrás. Para eso tiene controlados
a varios de los medios de comunicación, para eso tiene una serie de mercenarios ahí entre actores políticos, para estar siempre... Desde la narrativa de la actual gobernadora, ¿tú eres entonces el responsable del claro. motín? O sea, ahorita está lanzada por parte de ella una campaña en donde el responsable de la fuga del Cerezo 3 soy yo. O sea, a 1 año, 4 meses de que tiene el gobierno de Chihuahua, siguen volteando para atrás porque son muy buenos para echar la culpa para atrás o la culpa para arriba. Sí. Porque también cuando no pueden aceptar su propia responsabilidad, es la federación la responsable de lo que pasa. Y no termina por asumir la responsabilidad que tiene. Es el fenómeno también del Cerezo es también de sobrepoblación. A ver, es un problema muy delicado la sobrepoblación en los penales, pero no solo eso. Lo más grave es no actuar frente a la sobrepoblación de líderes criminales. Ah, ok. Porque debo decir que una de las grandes omisiones del gobierno actual de María Eugenia Campos es no haber continuado un trámite que nosotros hicimos de traslado de reos federales. Exactamente. Nosotros alrededor de 1,000 iban a trasladar o más. Bueno, no. Originalmente el acuerdo que nosotros llegamos con el gobierno federal en un proceso de, obviamente, de diálogo, de negociación, fue trasladar a cerca de 200 presos de alta peligrosidad. A ver. ¿Todos del Cerezo 3? 3. Tengo los elementos y tengo los documentos probatorios para demostrar que en junio del 2021, cuando nosotros logramos concretar con el gobierno federal el acuerdo, entregamos los oficios correspondientes para el traslado, en primerísimo lugar, de todos estos que se fugaron el 1 de enero de este año. Sí. Es que el trámite de traslado de reos hacia penales federales de alta seguridad no es una llamada telefónica, ni es una declaración de prensa. Es un proceso. Así es. Muy amplio, que se tiene que integrar en carpetas caso por caso, expediente por expediente, incluso que se tiene que responder a los recursos jurídicos que los mismos reos presentan para evitar los traslados. Exacto. Entonces nosotros hicimos toda esa chamba, todo ese trabajo, y en junio 21 del 2021 concretamos el gran acuerdo con el gobierno federal de que nos aceptarían iniciar el traslado una vez que se revisaran todos y cada uno de los expedientes. Lo digo como es, porque uno de los temas que nosotros les hicimos saber en la transición al nuevo gobierno es no solamente que estaba el área de seguridad, el módulo de alta seguridad. Que no estaban usando o que no usaron. Que les dijimos, a ver, ahí hay un activo fundamental. Sí. Si quieren bajar los niveles de violencia en la ciudad, esa infraestructura es estratégica para ese objetivo. Sí. Porque vamos a mantenerlos bajo una vigilancia especializada. De hecho, se dejó un personal certificado para la operación de ese módulo. Y se les advirtió también del trámite de traslado de reos hacia penales de alta seguridad. Bueno, no solamente no siguieron el trámite. En agosto, has mencionado el Jueves Negro. Así es. En agosto fue el segundo intento del Neto y su pandilla de fugarse del Cerezo de Ciudad Juárez. Agosto 2022. 2022. Ya con el gobierno de María Eugenia Campos. Bueno, ese motín que generó una ola de violencia en la ciudad, así es, ni siquiera después de esos hechos, en agosto, ni siquiera después de esos hechos, retomaron el proceso de traslado. Y el proceso de traslado que habíamos dejado integrado expediente por expediente. Dejaron pasar casi 5 meses para que viniera lo que todos vimos que vino. Y obviamente hubo una filtración, Javier. Es decir, ¿por qué se da ese motín? No, es que no fue ningún motín, porque también ahí ha habido una falsificación brutal. A ver. Porque como tiene un gran control de los periódicos y le acompañan en las estrategias mentirosas, se presentó como un motín, lo que en realidad fue
una... ¿Fuga pactada? No, es que fue una intervención de un comando armado. A ver, llegó un comando armado al Cerezo 3 de Ciudad Juárez y se metió hasta la cocina. Exacto. Y iban matando custodios conforme iban avanzando. Y mataban a los custodios que estaban con el otro grupo. Así es. Porque fue una intervención de un grupo armado. Ya adentro, obviamente, cuando se genera la fuga de todos estos cabecillas, mira, la lista que nosotros enviamos del primer grupo criminal, porque la petición se hizo para varios grupos criminales, no solamente para los mexicles, sí. Artistas asesinos, los chapitos, etc. La línea. Sí, todos estos grupos, los primeros que estaban en el oficio de traslado, son todos los que se fugaron. Órale. Todos los que se fugaron están ahí. Esta información, por supuesto, la tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sí. La tiene la Defensa Nacional, la tiene la Secretaría de Gobernación. O sea, lo que te estoy diciendo son documentos y hechos que se pueden comprobar y que pueden sacar los documentos. Así es. Entonces, el tema es que no hubo propiamente un motín que desencadenara esto. Lo que hubo fue una irrupción de un grupo armado, más de 10 unidades con sicarios, con armas de alto poder, llegaron, se metieron y sacaron a los líderes de su grupo y de su organización. Y fruto de eso, bueno, ya se produce adentro una irrupción. Así es. También de otros grupos, otras bandas. Otras bandas que evidentemente a esas no les permiten liberar a nadie. Pero son los propios delincuentes los que generan ese límite. ¿Cómo explicar el abatimiento del Neto días después? Es decir, una vez fugado. ¿Fue por la intervención de las fuerzas federales, de la Guardia Nacional y del Ejército? No, bueno, ahí hubo una operación para recapturar a varios de los que se fugaron y entiendo pues que la ejecución del Neto lo que es se produce en medio de un enfrentamiento entre fuerzas federales, locales, estatales. Entiendo que fue un operativo en el que participaron varias corporaciones. Y bueno, lo que se dice es que efectivamente en ese cruce de fuego matan al líder de los mexicles. Es un hecho también pues, que es un poco controvertible, polémico, porque, y no porque queramos meter especulación donde no debe haberla. Pero el problema es que esta incompetencia y también la manera en que manejan las cosas, pues produce esas dudas. Así es. De que si realmente fue abatido por un enfrentamiento o ejecutado. Así es. ¿Y quién es quien produce esta principal duda? El comunicado de la propia Fiscalía General del Estado. Exacto, es muy confuso. Porque dice el comunicado que iba tan herido que en el camino murió. Nada más que el comunicado dice que era trasladado a la Fiscalía General del Estado. ¿Y cómo se puede trasladar a un hombre gravemente herido a la Fiscalía y no a un hospital? Claro. Entonces esto quiere decir, porque eso dice el comunicado. Sí. El comunicado dice que era trasladado a la Fiscalía General del Estado y como iba gravemente herido, murió en el camino. ¿Por qué se lleva a un hombre gravemente herido? A una fiscalía. A una fiscalía. A un hospital. Entonces son de las cuestiones que resultan de la incapacidad, de la incompetencia o de la colusión. Tú conoces muy bien Ciudad Juárez, ahí naciste. La ciudad, justamente durante el periodo en que gobernaste, tuvo problemas de violencia, pero no estos problemas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Ciudad Juárez en un diagnóstico muy general que puedas darnos? Bueno, yo creo que están ya de nueva cuenta en los negocios, están en esfuerzos electorales muy anticipados, no tienen la capacidad para enfrentar los problemas del Estado. Digo, no es lo mismo estar al frente de una alcaldía que de la responsabilidad estatal. Sí. Y para eso no sirve solamente dinero a los medios y para eso no sirve solamente tener aplaudidores, etcétera. Ahí se requiere también de capacidades de inteligencia para enfrentar la realidad.
Sí. Entonces, pues se han descuidado muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando sucedió lamentablemente el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas y que salieron inmediatamente a decir que, bueno, pues el Chueco estaba suelto en el estado de Chihuahua porque nosotros no lo habíamos capturado. Y salió a decir, así con sus letras, ¿no? Pues está suelto y anda por acá y hizo esto porque Corral no lo capturó. Y entonces, bueno, efectivamente el tema del Chueco fue uno de los temas de mayor frustración en términos de mi administración porque hicimos muchos intentos por capturarlo. Lo trajimos a Raya, en Sinaloa, donde se refugiaba, donde estuvo siempre refugiado, mientras nosotros hacíamos operativos muy importantes. Hicimos incluso uno con la Guardia Nacional y el Ejército, coordinado directamente por el general Luis Crescencio Sandoval, que lamentablemente en el último tramo ese operativo tuvo una filtración y el Chueco se fugó. Estuvimos a metros, diría yo, de detenerlo. Sin embargo, fue decir, Corral es el que lo dejó, sin advertir que el Chueco regresó de nueva cuenta al Estado, en cuanto hubo un nuevo gobierno, y hasta una liga de béisbol fundó y andaba patrocinando equipos de béisbol. Ahora, nada me hubiera dado más gusto que efectivamente se cumpliera lo que dijo en ese momento tanto el fiscal como la gobernadora. Van a ver que nosotros vamos a detener al Chueco inmediatamente. Así es. Han pasado más de 6 meses en donde este delincuente no ha podido ser capturado, porque efectivamente es muy complejo ese andamiaje de complicidad, no solo criminal, sino también social que se establece en esas regiones. Porque son problemas de fondo y son problemas muy delicados, que requieren mucha atención, mucha dedicación, pero sobre todo mucha entereza. Para combatir la inseguridad y la violencia, no le va a bastar pagar los medios de comunicación. No le va a rendir. No es maquillaje. Ocultar o maquillar las cosas, porque los problemas que no se resuelven no se pudren con el tiempo, van creciendo y se convierten en una bola gigantesca, porque puede controlar a la opinión pública a través de ciertos medios. Lo que no va a poder revertir es la realidad, que se va a ir saliendo como se le fue saliendo al propio Duarte. Exacto. Incluso Duarte, que tuvo también un control férreo, los mismos medios que le sirven a ella son los mismos que le han servido a Duarte desde entonces, pasando incluso por nuestra administración, ¿no? Particularmente los diarios de Juárez y de Chihuahua, que son el brazo desinformador de Duarte y de María Eugenia Campos. Sí. Es el mismo medio que ha servido a ambos para sus propósitos, tanto de corrupción como de encubrimiento o de distracción. Sí. Ahora, esa realidad es más fuerte que lo que les puedan estar dando de dinero a estos medios para tratar de engatusar, engañar o confundir a la opinión pública de Chihuahua. Y lamentablemente vamos a ver una espiral cada vez mayor de deterioro. Con Duarte empezó en el 4º año. En el 3º ya se sabían muchas cosas. En el 4º empezó... Se desató la... No, a ver, y la corrupción, y en el 5º año. Bueno, ella lleva 14 meses y ya hay un deterioro brutal en términos de confianza y en términos de reproducir y repetir pues muchas de las cosas que el propio Duarte hacía. Así es. Nunca me imaginé que este deterioro fuera a ser tan temprano. Exacto. Vamos a un corte. No nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. En la colonia Pasteros ya tienen su cancha multifuncional. En Culhuacán, un espacio interactivo infantil quitó los autos de una explanada. En Jardín Azpeitia, los perros tienen su propio parque. Y en la Morelos 1, las casas recuperaron su color. Todo gracias a él. ¿Y tú qué esperas para hacer realidad tu idea y enchular tu colonia? La consulta de presupuesto participativo 2023-2024 está cada vez más cerca. Infórmate en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, apasionate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. De la nada, les dispararon. Pero Norma hace mucho tiempo que no estaba metida en rollos de activismo. Oye, Jade y Caleb quieren regresar a Juárez.
¿Hacia dónde se dirige? Hacia la Ciudad de México. ¿Son sus hijos? Sí. Cinema 14 presenta Seguir Viviendo. Función estelar, miércoles 22 horas. La vida de un pepenador mudo da un giro inesperado. ¿Logrará cumplir sus sueños? No te pierdas a Ignacio López Tarso en un drama clásico. Hijo, también los hacen de 10,000. Dámelo, mi cielo. Cinema 14 presenta El hombre de papel. Matiné, jueves, 12:15 horas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. La descripción de esta acelerada descomposición en 14 meses, Javier, es muy dura. Es muy dura porque Chihuahua ha sido muy castigada como entidad por la delincuencia organizada, por la corrupción, por el fenómeno migratorio. Y durante tu administración, incluso antes que empezara el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, tú iniciaste este proceso en donde dijiste hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Esta descomposición que está sucediendo tiene que ver también con lo que tú llamas el PRIAN, de mandar este mensaje de decir también se pueden revertir las investigaciones contra la corrupción. Es que ese es el gran tema y lamentablemente ese es el terrible mensaje que se manda desde Chihuahua para todo el país. Porque si lo que regresa, cuando regresa el PRIAN, es la corrupción, es la connivencia, es la compra de medios, es el control de las universidades, es el control de los poderes, son jueces de consigna, adjudicación de grandes montos de presupuesto público sin licitación, regalos a empresarios que los favorecieron, etcétera, pues es un mensaje que demuestra que finalmente no hay calidad moral para criticar o contrastarse desde la oposición con quienes combaten y con quienes compiten. Exacto. Porque al final del día, cualquier de las cosas que se le pueda criticar al presidente López Obrador, a la 4T, cualquiera de los campos que se le puedan criticar, pues nada más hay que voltear a ver a Chihuahua para saber que se hacen igual o peor las cosas que se le critican, porque no tienen calidad moral. Entonces el mensaje es decir, ¿cómo es posible que esa oposición que en el ámbito federal está planteando regresar, ¿regresar para qué? Para hacer lo que están haciendo en Chihuahua. Así es. Y ahí es donde se produce una enorme desesperanza, enorme desilusión, porque se genera una enorme orfandad política, porque el deterioro lo que marca pues es la falta de valoración que siguen haciendo los partidos sobre las personas honestas o no para gobernar. Porque mira, la polarización ha terminado por justificar ese tipo de cosas. Así es. O sea, en medio de un encono y de una polarización política en el país, se ha perdido referentes fundamentales de la acción política y de la ética política. Ya no interesa, ya no importa, o parece no tener importancia, el que una persona sea honesta o no lo sea en el ejercicio del poder. Claro, porque ahora lo que vale todos son iguales. Ahora lo que vale es si le gana al otro y el otro le gana a este. Exacto. Porque no interesa las biografías, ya ni siquiera los programas de gobierno. Lo que fundamentalmente está en la disputa política del poder en México es quién le gana a quién, y no importa que sea un corrupto o una corrupta. A ver, la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, compitió vinculada a proceso. Así es. O sea, se demostró... Es responsabilidad del partido que la postuló a haber vinculado. Y claro que el PAN sabía, claro que el PAN sabía todo y conocía los vínculos de la actual gobernadora con César Duarte. Pues si yo tuve una serie de pláticas y de diálogos con los dirigentes del partido,
pero eso ya dejó de ser importante porque se ha desdibujado totalmente. Bueno, a ver, pues ¿con quién está aliado hoy por hoy el PAN? Sí. Pues con el partido más corrupto de México, que es el PRI. Sí. A ver, lo que siempre quiso López Obrador que sucediera, sucedió. O sea, se le dio la razón histórica a López Obrador. Claro. Miren, ahí están, son lo mismo y van a terminar unidos y están unidos. Y al final del día, pues la viabilidad de uno depende del otro y la viabilidad del otro del uno. Y ahí es donde está la gran tragedia de México, que se dejó de ver muchas cosas y está una disputa del poder por el poder, y en donde la gente dice, pues sí, sabemos. A mí me decían empresarios de Chihuahua que anduvieron, que fueron muy apoyadores de ella, de la gobernadora actual. Pues sí, dice, nosotros sabemos que es cierto, dice. Sabemos que Duarte le dio dinero. Incluso algunos de ellos me decían, y por cierto sabemos que es muy mentirosa, me decían. Pero es la que le gana, Corral, me decían, a López Obrador. ¿Cómo le vas a entregar el Estado a Morena? ¿Vas a pasar tú con esa mancha en la historia? Y le dije, oiga, un momentito, pues ni modo que nada más hubiera una candidata o una personalidad en el PAN. Pero lo cierto es que todo eso se relativizó. Y actualmente hay mucha simulación dentro de esos mismos grupos que, sí, están muy preocupados por la corrupción en México y están preocupados por la corrupción mientras la justicia se realiza en los bueyes de mi compadre. Claro. Pero cuando la corrupción toca a ese propio sector empresarial a tus intereses, o exacto, actores vinculados al PRIAN, ahí no se dice nada, ni se actúa nada. Y no solo eso. Empezamos comentando el tema de Francisco González Arredondo. Así es. El fiscal anticorrupción que hoy está preso en Chihuahua por una venganza política de María Eugenia Campos. Un tema que solo es tratado en unos cuantos medios de comunicación en el país. Exactamente. Y te voy a decir por qué, mi estimado Genaro, tú que, como yo, hemos sido pues estudiosos, observadores de los medios de comunicación en nuestro país. Es que se ha instaurado una especie de autocensura frente a algunos temas. Y hay algunos medios que ciertos asuntos o informaciones no las cubren, no las toman, porque desde su punto de vista perjudica al PRIAN, claro, o puede beneficiar a Morena. Como hay algunos medios que no tocan asuntos que exacto, pueden beneficiar al PRIAN y que pueden perjudicar a Morena. Porque ahora, en esta polarización y en este encono, no solamente se está sacrificando el diálogo, el debate, el acuerdo, también se ha sacrificado el derecho a la información. Exacto. Y además, en muchos casos de muchos medios, ahí están sus intereses. Claro, a ver, pues es que... Entonces fueron parte de ese Es que fueron parte de una colusión y de un sistema en donde la colusión de intereses se daba a través del presupuesto público, como lo hacen muchos gobernadores en sus estados. Cuando a mí me dicen, oye, mira lo que está sucediendo a nivel federal, yo les digo, asómense a Chihuahua, claro, para que vean si eso es lo que quieren en el PRIAN. Y qué bueno que tocaste el tema de medios, porque medios impresos, medios electrónicos te adjudican o le adjudican a tu gobierno el no haber sido lo suficientemente eficaz para resolver el crimen, un terrible crimen de Miroslava Breach. Nosotros hicimos una gran investigación sobre ese hecho que nos sigue lamentando. Yo particularmente lo he expresado así. Para mí ese es uno de los hechos que más me consternó. Sí. Y de los hechos, por supuesto, más complicados y complejos para nuestro gobierno, porque hicimos muchas cosas muy importantes. Nosotros teníamos un gran respeto por Miroslava. En lo personal, ella y yo tuvimos una gran amistad. Una periodista muy valiente, una periodista muy profesional. Y por supuesto que cuando se dio ese crimen, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer hasta el momento en el que el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República, también dentro de una etapa de mucho medro político electoral. En plena campaña del 18 fue atraído por la entonces Procuraduría General de la República. Nosotros dejamos las investigaciones prácticamente
individualizadas. Bueno, de hecho, individualizadas. Se logró inmediatamente sacar órdenes de aprehensión en contra de los responsables materiales e intelectuales de ese hecho. Se logró la detención del principal autor intelectual, el Larry, del asesinato de Miroslava Bridge. Se ejecutó por parte de las mismas bandas criminales en el estado de Sonora, en Álamos. Se ejecutó al autor material, el pistolero, y sigue prófugo hasta el día de hoy de la justicia Jaciel Vega Villa, el otro autor material intelectual del asesinato de Miroslava Bridge. Bueno, yo te quiero decir que de donde nosotros dejamos las investigaciones cuando las atrajo la PGR, pues la verdad de las cosas es que fundamentalmente, ya que se realizaron las audiencias, fueron las investigaciones que nosotros hicimos. Así es. Y Jaciel Vega Villa, como el Chueco, esto hay que decirlo, exactamente te iba a preguntar como el eso. Chueco, son protegidos del cártel de los Salazar. Vega Villa, porque es pariente de los Salazar, y tú sabes que en esas cosas, pues así hayan hecho lo que hayan hecho, terminan respetándoles, se encubren. Al pistolero lo ejecutaron ellos mismos, creo. ¿Por qué? Porque pues lo habían contratado para eso. Y en el caso del Chueco, ahí está también parte de la complejidad de su captura. Sí. E incluso por qué no ha aparecido ejecutado. Porque él está vinculado estrechamente al cártel de los Salazar, que le han brindado una protección en toda la sierra, porque fue una pieza clave en un momento crítico para los Salazar, como sicario que era. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos con el caso de Miroslava, lo investigamos a fondo, entregamos toda la información una vez que las carpetas fueron atraídas por la Procuraduría General de la República, y se generó pues la detención de Larry, como te digo, y es un asunto que mientras no se detenga a Jaciel Vega Villa y que se lleve a su máxima responsabilidad criminal, que es el cártel de los Salazar, pues por supuesto que seguiremos todos lamentando el hecho y no estaremos satisfechos de ese caso. Muchas gracias por esta aclaración. Nos queda poco tiempo, Javier, pero no quisiera despedir sin antes también que nos comentaras pues esta nueva empresa en la que te has metido de manera sorpresiva para muchos, pero no para quienes te conocemos. Has decidido quedarte en Chihuahua y fundar una librería que se llama Sándor Márai. Así es. Cuéntanos un poquito de esto. Y qué bueno que lo recuerdas, porque efectivamente pues muchos de mis amigos y con quienes yo compartí batallas en el tema de medios de comunicación y democracia, saben de este viejo anhelo que yo he tenido por poner una librería en Chihuahua. Un anhelo que fue y vino en distintas épocas, pero bueno, fueron tomando cauce otras prioridades, otros objetivos. Fui primero diputado federal y luego fui senador de la República y luego fui gobernador de Chihuahua. Debo decir que mientras fui gobernador renté la casa que había comprado hace un poco más de 10 años para ese propósito, porque la Casa de Independencia y Nicolás Bravo, cuando yo la vi, donde ahora está la librería Sándor Márai, la pensé para eso. Había sido además la casa de un gran dirigente panista, Guillermo Prieto Luján. Ah, ok. Y ahí albergué ahora este gran proyecto, que no solamente será una librería, porque en realidad va a ser un centro cultural, un centro de gestión cultural para Chihuahua. He tenido una gran respuesta de la gente. La abrí el 21 de diciembre. Quise aprovechar la época navideña y no me equivoqué en abrir esos días, porque la gente reaccionó muy bien. Hay comentarios muy, pero muy emotivos. Así es. Y muy buenos comentarios de las personas. Se sienten en un lugar muy acogedor. Nuestro catálogo es muy amplio. Sí. Tenemos una presencia muy vigorosa del Fondo de Cultura Económica, de varias editoriales independientes, por supuesto de los grandes grupos editoriales de México, que son Random House, Penguin Random House, Océano, Planeta, pero tenemos también la presencia de editoriales muy valiosas como Almadía,
como Grano de Sal, como Así Siglo es. XXI Editores, como Sexto Piso, como Malpaso, como Editorial Era, Cal y Arena, y otras muchas editoriales independientes que están haciendo un gran esfuerzo para revertir una cifra o un dato pues que es muy lamentable. En México, el promedio de lectura es de 3.9 libros por persona. Así es, al año. Al año. Debo decir que de toda la producción editorial que se genera en México, el 90%, mi estimado Genaro, se consume aquí en la Ciudad de México. El 90%. El 90%. El 4% en Guadalajara, con todo y fil. Así es. De Guadalajara. El 2.7% en Monterrey. El otro 3.3% se reparte en todo el país. Ese es el gran reto que ahora tengo, pero estoy muy entusiasmado. Es el negocio que material y espiritualmente siento compatible con mi forma de ser, con lo que me apasiona, con lo que me gusta, pero además creo que la lectura nos salva en más de un sentido, nos libera, y por supuesto que los libros son el instrumento que impulsa el ejercicio de las libertades, y en la libertad está la base fundamental de la democracia. Yo creo en eso y he abierto una librería pensada como un regalo para los chihuahuenses. Genial. Pues vamos a emplazarnos para que en la próxima cita de Versiones Públicas y también de cualquier otro material que tú nos quieras compartir sea desde la librería Sándor Máray en Chihuahua. Oye, para nosotros sería un lujo poder recibir al sistema público de radiodifusión. Sería realmente muy importante. Y aquí tenemos varios testigos. Oye, son bienvenidos. Tenemos además un foro muy bonito. Sí. Atrás de la librería hemos creado el Foro Café Los Rebeldes. Genial. Y lo hemos pensado para presentaciones de libros, para conciertos musicales, conferencias, para ciclos, para cine documental. Vamos a tener un programa cultural muy potente. De hecho, empezamos este 19 de enero con la presentación del libro de Enrique Serna, un gran escritor. Ah, qué bien. Enrique va a Chihuahua el 19 de enero, va a presentar el libro Daniel Jiménez Cacho y Verónica Mendoza, la directora de la librería Carlos Fuentes. Espléndido. Y vamos a hacer una inauguración muy importante. Hemos invitado a Raúl Padilla, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a que sea parte de esta inauguración, pero también a Marcelo Uribe, un gran poeta, un gran traductor, editor, directivo de Ediciones Era, para formalmente echar a andar este programa cultural 2023, en donde te esperamos para que puedas compartir con los chihuahuenses en un espacio cultural como es este, tu visión de los medios públicos, lo que se está haciendo en el sistema público de radiodifusión. Podemos retomar el poder del rating. Que ahora es las trampas del algoritmo. Ahora son las trampas del algoritmo. Bueno, podemos retomar muchas de las cosas tuyas. Bueno, de hecho, tenemos el telepresidente. Así es. En los libreros de Sándor Máray. Genial, genial. Se nos fue el tiempo, Javier. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Gracias. A continuación, Cinema 14. Seguir viviendo. Clasificación A. Para todo público.